Muy bien, pues buenos días. Primeros pasos con Sinergia CRM. Como os decía, es para nosotros un webinar un tanto especial porque tiene el primer objetivo que tienen todos los webinars, que es atender, intentar ampliar el conocimiento que las entidades socias de Sinergia TIC tienen de la aplicación, pero bueno, tiene una connotación menos orientada al uso de la aplicación y un poquito más orientada a, pues a conceptos, a estrategias, a la visión global de la implantación de un CRM. De hecho, casi esperamos que esto pudiera servir para este CRM o para cualquier otro, pero lo vamos a centrar en algunos de los ejemplos que pongamos en Sinergia. Este es el objetivo de hoy, intentar lanzaros una serie de indicaciones, una serie de, veréis que lo hemos estructurado un poquito, somos eh, personas de un componente técnico bastante, bastante importante e intentamos estructurar las cosas, campificarlas. Bueno, pues en este caso hemos encontrado como 7 ítems, 7 elementos que creemos que una organización que arranca con la implantación del CRM, Sinergia en este caso, pero cualquier CRM debería abordar, debería tener clara, debería como mínimo pararse a reflexionar. Os comentaba, tenemos entidades que ya son socias de Sinergia y que llevan un cierto tiempo en el uso del CRM, pero que quizás no se han planteado, ¿no? O quieren consolidar ese uso, entidades que se acaban de incorporar, entidades que están en el proceso, incluso alguna entidad que no estando todavía en Sinergia puede estar interesada en el CRM. Voy a compartir pantalla, voy a ir alternando, como en otros webinars alternamos la presentación PowerPoint muy sencilla, muy simple, con muy poca literatura al respecto, combinada con información directamente sobre el propio CRM. Y un par de consideraciones finales. Dejaremos un espacio al final para dudas, comentarios, valoraciones, incluso aportación de vuestras experiencias, que nos puede ser terriblemente interesante, pero intentaré hacer seguida la parte de mi presentación sin pararme demasiado a que me podáis hacer consultas, por el mero hecho de dotar al vídeo de una estructura más o menos lineal, que la gente la pueda seguir. E insisto, al acabar tenemos hora y media, planificamos siempre hora y media aproximadamente. Mi parte de presentación va a ser menos de una hora, casi seguro menos de una hora o una hora y 10, si tiro muy lejos. Y a partir de ahí voy a estar a vuestra disposición y preguntamos, opinamos, valoramos, consultamos por vuestro mayor o menor conocimiento de la herramienta, de procesos, de experiencias. Bien, comparto pantalla y arrancamos. Hay una, digamos, intro muy breve que queríamos haceros llegar, que queremos trasladaros, que es, entiendo que ya estáis viendo la pantalla de Sinergia, estáis viendo ya Sí, este pantallazo de primeros pasos. Primera consideración, en el wiki, sabéis las entidades que ya estáis en Sinergia, que tenemos ahí nuestro wiki, hay un apartado entero dedicado al proceso de implantación, en el que un porcentaje muy importante de esto que os voy a decir está o pretende estar descrito y con lo cual, bueno, siempre podéis llegar o siempre podéis, digamos, dirigiros al wiki para avanzar o para continuar con el conocimiento de estos primeros pasos. Muy bien, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida, todas las entidades que os habéis adherido a Sinergia, hay un correo de bienvenida, un correo de acceso, de activación, ¿no? Apreciados, apreciadas, tenéis a vuestra disposición la instancia Sinergia y un usuario y una contraseña de administrador para vuestra parte, un enlace con el foro, ¿no? Quizás en algunos casos ya hay un documento de necesidades y requerimientos, si hemos hecho alguna sesión de requerimientos funcionales antes de vuestra incorporación. Idealmente ya hay en vuestra organización experiencia en este tipo de procesos y herramientas, sea porque vengáis de otro CRM, sea porque personas que formarán parte del proyecto en vuestra organización tienen esa experiencia. Y ese es el punto de partida más habitual que nos encontramos y desde el que pretende partir este webinar de hoy. También puede darse
que seáis organizaciones o que sean organizaciones que lleven una cierta trayectoria en el uso de sinergia, pero que por diversísimas circunstancias están como el primer día, ¿no? Están como si arrancaran con el proceso de implantación del CRM. Puede darse, y se nos ha dado, y tenemos ejemplos prácticamente de cualquier casuística dentro de Sinergia TIC, desde entidades que han modificado su equipo de profesionales y el equipo que entra, que se incorpora, no tiene el control del proyecto CRM, entidades que han pospuesto, han dilatado la implantación del CRM y han hecho un uso muy puntual, muy concreto o incluso ningún uso, digamos, activo y un tiempo después se encuentran en esa tesitura. Bueno, en cualquier caso, nos encontramos ante entidades que se ponen delante de Sinergia, tienen un usuario, dirían que saben entrar, ¿no? Tienen un usuario y una contraseña y un enlace, pero a partir de ahí, ¿y ahora qué? Y estos son los 7 aspectos que nosotros creemos que una entidad debería abordar. Casi diríamos que no excluimos ninguno. No, el orden en el que están aquí pretende tener una cierta lógica, pero en un proyecto de estos, aquellas que lo habéis abordado, o cualquier proyecto de implantación prácticamente de cualquier tecnología, sabéis que la mayoría de platos están bailando a la vez, ¿no? Son platos de estos, se llama platos chinos, estos que están con un palito girando continuamente y tenemos que ir alimentando todos esos platos a la vez. Pero bueno, hemos intentado también darle una mínima coherencia al orden. Primero de los puntos, para nosotros imprescindibles, seguramente el más importante de todos, el liderazgo interno. Debe haber un responsable de proyecto. Hemos resaltado en rojo, veréis que toda la estructura es así, y hemos resaltado en rojo 4 o 5 puntos a lo largo de la presentación que son los que nos parecen dentro de lo importante que es todo los más importantes. No deberíamos empezar la implantación de un proyecto CRM en la organización sin que haya un responsable de ese proyecto, sin que haya una figura que podamos considerar jefa de proyecto, responsable de proyecto, coordinadora de proyecto, CRM, llamadle como queráis. Es posible que ese perfil pueda coincidir con el que luego planteemos de responsable de herramienta o no, pero el rol debe existir. Hay un responsable de proyecto que, entre otras cosas, hemos marcado las más importantes, tiene en la mano el plan de implantación, sabe cuál es el plan que tenemos en la organización respecto al CRM, que lo ha hecho con y desde dirección, es decir, esto no es alguien que de forma individual ha decidido qué, sino que después de compartir con la dirección, con los empleados, con quien se considere, tiene un plan, que coordina los recursos internos y externos, no significa que lleve el día a día, pero determina quién en la casa le va a dedicar horas, quién fuera le va a dedicar horas y quizás recursos económicos, quién se va a dedicar dentro de la organización a la implantación, ese proceso de implantación del CRM, que marca los hitos y fasea el proyecto, que entiende que este proyecto no se implanta de una única vez y que debemos hacerlo por fases y con una cierta lógica, y por tanto esa persona tiene el plan y tiene la planificación del proceso, que recopila necesidades y visualiza cambios, es decir, que es capaz de estar atento a que ahora hay un área de la organización que no dispone de una herramienta de registro de la información adecuada, que hay un área de la organización que no nos relacionamos adecuadamente con la base social, que hay una área de la organización, del área de economía, que tiene una cierta necesidad que podría compensar el CRM y visualiza los cambios que eso va a suponer en la organización a nivel de organigrama, de procesos, de métodos, etcétera, que lidera la evaluación del proyecto. Alguien tiene que ser capaz de decir no lo estamos haciendo bien, alguien tiene que ser capaz de decir en ese momento evaluaremos si lo estamos haciendo bien y que lógicamente sigue las nuevas funcionalidades o necesidades que hay en la organización. Es capaz de entender, como os decía, que la organización tiene determinadas carencias o es igual tiene determinados campos de mejora y esos campos de mejora que se pueden resolver a partir del CRM. La segunda figura que nos parece absolutamente imprescindible es la de responsable de la herramienta, del CRM. Es quien lidera la adaptación y es diferente, muy diferente, insisto, aunque puedan coincidir después bajo la misma persona los dos gorros, es diferente liderar el proyecto de planificación, liderar el proyecto de el plan y tener claro que vamos a empezar por el área de captación de fondos o vamos a empezar por el área de inserción laboral o vamos a empezar por el área de atención directa, vamos a empezar. Eso es diferente a después ser la persona que tiene que liderar la adaptación, tiene que liderar la puesta en marcha del CRM dentro de la organización. Además de liderar la adaptación, coordina el soporte y la formación a usuarios y usuarias,
tiene la interlocución con nosotros y con terceros. Al final, si hay que hablar con la gente que lleva la web para integrar los formularios, pues alguien tendrá que hacer esa interlocución. Se autoexige una formación continuada, es la persona que más sabe de sinergia CRM dentro de la organización, porque no solo sabe de su uso, sino que sabe de su administración, y es capaz, y esto nos parece un elemento clave, es capaz de traducir necesidades en uso. Es decir, es capaz de estar en una reunión y determinar que cuando alguien dice es que estamos generando, no sé, ¿no? Las hojas de inscripción es un tema de una ineficiencia brutal, es capaz de interpretar que, oye, pues mediante las plantillas del CRM y no, una cosa que estuve viendo el otro día en la web de Sinergia, que era un uso que le daban, que la gente firmaba dentro de una tablet. Bueno, pues eso, esa traducción es un elemento clave dentro de la organización. En ningún caso he dicho, finalizando este primer bloque de liderazgo interno, en ningún caso hemos dicho que esa persona sea la que luego tenga que picar campos, crear módulos, cambiar desplegables o ponerle el nombre a un módulo. No, ¿habitualmente lo es? Puede ser que sí, pero puede ser que luego la organización decida subcontratarlo o que tenga un tercero, sea Sinergia otro, que le haga el proyecto, que tenga un voluntario o que tenga otra persona del equipo con un perfil técnico y que se encargue de efectivamente adaptar, ¿no? Efectivamente modificar, cargar datos. Pero necesitamos un responsable técnico, un responsable de la herramienta. Si estos dos liderazgos recaen sobre la misma persona, perfecto. Si no recaen sobre la misma persona, perfecto. Si recaen sobre alguien de fuera, perfecto, pero alerta. ¿No? Sabéis que uno de nuestros objetivos, de nuestras claves es empoderamiento de las organizaciones, es decir, internalizar conocimiento. Parece difícil que haya un responsable de proyecto externo. Parece menos difícil, pero no del todo sencillo, que haya un responsable de la herramienta externo, que esté en el día a día, sobre todo por los costes que supondrá para determinados cambios muy pequeños. Pero en todo caso, importante. Para nosotros, desde la experiencia, desde las experiencias positivas, negativas y neutras, un porcentaje muy importante de los fracasos en la implantación de un CRM tiene que ver con la no existencia o con el perfil inadecuado de estos roles. No hay organizaciones exitosas en la implantación del CRM si no han tenido estas figuras nominalmente bendecidas internamente o de manera más informal, pero existe la persona que domina de la herramienta y por lo tanto puede hacer esa labor y existe la persona que puede interlocutar en el proyecto y que conoce y tiene una visión global del proyecto. Es básico que sea así porque si no, no va a haber una, pues eso, no, las posibilidades de éxito del proyecto posiblemente se reduzcan de forma drástica. El segundo punto, alcance y planificación. No hemos entrado todavía en el CRM, entraremos en breve a dar unas pinceladas sobre el CRM de algunos cambios, pero alcance y planificación. Definir el alcance del proyecto. Para aquellas que nos habéis soportado algunas presentaciones iniciales del CRM, difícilmente os habréis escapado de que os hiciéramos el pequeño chiste, comentario, anécdota de ponerle CRM como acrónimo de Carta a los Reyes Magos. ¿Vale? Es importantísimo, ahora ya sin esa broma por medio, es importantísimo que las organizaciones listen los objetivos, se hagan la Carta a los Reyes, describan el listado de funcionalidades, procesos, servicios, actividades, profesionales que desean incorporar o que pretenden incorporar en el CRM. Hay que ser ambicioso. Que la fase 1 recoja un 5% de esa lista no es una excusa para que esa lista no sea lo más completa posible. Es posible que la inserción laboral ahora mismo la tengamos medio bien resuelta y quede para el final, perfecto. Pero la inserción laboral es uno de los proyectos que en un momento determinado debería incorporarse en el CRM. Lo segundo, priorizar. A menudo os recomendamos esa matriz de doble entrada de eficiencia e importancia, es decir, toda esa lista que hemos hecho anteriormente la ponemos en dos ejes, cómo de eficientes estamos siendo haciendo el proceso, ¿no? Y cómo de importantes para nosotros. Si al final para nosotros la captación de fondos es importantísima porque un tanto por ciento muy elevado de nuestros ingresos provienen de la captación de fondos personas físicas, de socios y donantes, y lo estamos haciendo de manera muy ineficiente, nuestros formularios no están integrados con nada, tenemos duplicados, no tenemos Bizum ni tenemos tarjeta, no tenemos, bueno, ¿no? Pues si eso es así, seguramente aparecerá como un elemento de muy importante, muy poco eficiente. Y ahí acostumbra a estar el foco de la fase 1 de la implantación. ¿Qué tecnologías y personas van a ser afectadas? Digo afectadas en el término, ¿no?
entre comillas. Es importante determinar que esta lista de elementos impacta a la totalidad de nuestros profesionales y nuestras profesionales, a voluntariado, a usuarios y usuarias de nuestros servicios. ¿A quién? Y tecnologías, pues tenemos un Access que desaparece, tenemos una aplicación con un tercero con la que habrá que integrarse de alguna forma, etcétera, etcétera. Hay que ver la integración con la web y con otras aplicaciones que tengamos, ¿no? Si tenemos una aplicación de contabilidad, pues tendremos que establecer cómo nos vamos a relacionar con ella. Si tenemos una web que ya tiene formularios, pues habrá que interpretar si es que los formularios de captación o de inscripción o de contacto están recogidos en esa carta a los reyes, habrá que determinar cómo nos vamos a integrar. Habrá que determinar qué cambios va a haber en procesos y tareas, importantísimo. Es muy difícil implantar un CRM sin que haya un cambio en las maneras de trabajar. Documentémoslo, pensémoslo. Pensemos que ahora aquello que antes hacía la persona A, ahora lo va a tener que hacer la persona B. O que lo que hacía la persona C, ahora lo tienen que hacer entre otras 7 personas y ella lo único que va a hacer es puntear, ¿no? O validar. Bueno. Y finalmente, nos parece clave, no empecéis un proyecto de adaptación del CRM sin dibujar los procesos en base al CRM. Coged vuestros procesos actuales y tratar de dibujarlos en cómo se ejecutará esto dentro del CRM. De hecho, este dibujo será la base, enseguida hablaremos un poquito más tarde, del manual de procedimientos, ¿no? De cómo trabajamos con el CRM en nuestros procesos. Pero dibujadlo. No pongáis, una, no, creo que el CRM tras la demo creo que lo hace todo. No. Y un alta de un usuario, ¿cómo va a ser? ¿No? Y un alta de un socio, pues un alta de un socio es crear una persona, crear un tipo de relación como socio, crear un compromiso de pago, validar esto, no sé, y hacer una llamada. Bueno, pues eso el CRM lo cubre o cómo lo va a cubrir, con qué módulos, con qué automatismos, etcétera. Y finalmente planificarlo. Ahora ya tenemos el alcance y ahora lo que hay que ponerlo es en un calendario. Entonces, fases, plazo y seguimiento, clarísimo. No empecéis un proyecto CRM, lo decimos de manera muy tajante, muy postulando, ya nos perdonaréis. Hacer lo que consideréis adecuado para vuestra organización. Nuestra misión, nuestro objetivo es intentar alertaros, ¿no?, de riesgos. Os diríamos, no empecéis un proyecto de adaptación, de implantación de un CRM sin tener claros fases, plazos y seguimiento. No solo fases, no solo alcance, no solo quiero hacer esto, quiero hacerlo en 3 meses. Y por tanto, al mes y medio revisamos cómo vamos. Y en ese mes y medio deberíamos haber cargado datos, adaptado no sé cuántos y formado a 7 usuarias. Si no es así, bueno, pues los proyectos se eternizan. A partir de aquí, otros elementos clarísimos es quién lo va a hacer, qué recursos tengo, internos, externos, voluntariado, la organización o el profesional que ya nos da soporte en temas de tecnología, no lo sé, pero quién lo va a hacer, qué recursos, cómo van a convivir las soluciones durante ese proceso. ¿No? La web, mientras está la web, estoy creando los formularios en la web que decía antes, cuánto voy a tener los formularios y qué día los voy a cambiar, cuándo los voy a cambiar. Coordinarnos con tercero, con el proveedor de la web, por ejemplo, o con, yo qué sé, la gestoría que nos lleva la contabilidad a la que le vamos a pasar ahora en ficheros en lugar de en Excel, le vamos a dar acceso al CRM, pues habrá que coordinarse. Cuándo va a ser, cómo va a ser, etcétera. Y hacer una reserva de recursos anuales para actualizar. Es decir, cabe la posibilidad de que penséis que el proyecto lo voy a cerrar en la primera fase, pero bueno, creemos que es bueno dentro de esa planificación saber que va a haber una fase 2, una fase 3, una fase 4 y que habrá que planificar recursos, sean económicos, sean de tiempo, para avanzar con esto. Es un proceso en un proyecto. ¿No? Ante la pregunta que creo que nos habréis hecho casi todas de ¿cuánto tiempo vamos a tardar en implantar el CRM? Pues nuestra respuesta acostumbra a ser nunca. Entonces, jiji, jaja, sonrisa nerviosa, pero es que es cierto. No hay manera de acabar un proyecto CRM, no es un proyecto, es un proceso. Es impensable implantar el 100% del CRM en una única fase, impensable. Hay que buscar el equilibrio entre el empoderamiento de la organización, entre voy acumulando funcionalidad, fui acumulando, dijéramos, parte de aquellos registros que tenía en mi carta a los Reyes Magos dentro de la aplicación y la eficiencia en el proceso. Es decir, lo puedo hacer correctamente, lo puedo hacer con el menor número de recursos posible, puedo hacerlo cumpliendo mis objetivos y mis fases, etcétera. Nadie debería ocurrírsele empezar simultáneamente un proyecto en el que a la vez una organización con recursos
como tenemos todas limitados, esté a la vez haciendo la implantación de formularios en la web y la gestión de todo el tema de captación de fondos, comunicación, boletines, etcétera, a la vez que gestionando todo el tema de atención directa, haciendo automatismos, ¿no? Bueno, pues faseemos, planifiquemos y por tanto tendrá un sentido mucho más lógico llamarle proceso de implantación del CRM y no el proyecto de implantación de CRM. Adaptación inicial. Vamos a empezar ahora sí a darnos un paseo por el propio CRM. Adaptación inicial. La dividimos en dos fases. Preparar inicialmente el CRM. Algunas puede ser que lo tengáis resuelto, pero es importante cuando entras a una aplicación que ya sabéis desde el inicio que requerirá alguna adaptación seguro, siempre. Somos un sector heterogéneo, es imposible que haya una aplicación que, oye, todos los campos, todas las pestañas, todos los desplegables, todas las vistas, todos los módulos, todo es perfecto para mí. Nos parecería impensable. No nos creemos en la posibilidad, no creemos en la posibilidad de que eso sea así. Por tanto, hay que hacer una serie de cambios. Recomendamos hacerlo por partes. Una primera preparación inicial, casi no le llamamos ni adaptación. Fijaros que hablamos de qué módulos nos son útiles ahora, qué campos o pestañas sobran, la nomenclatura de los módulos, los idiomas, el logo y el menú principal. Vamos por un momento al CRM y prácticamente todo lo que hemos dicho lo vamos a poder hacer casi desde la administración con una facilidad pasmosa. Em, si nosotros decimos que entramos en el CRM y tenemos todos estos módulos, recordad que hay todos estos bloques y en cada uno de los bloques montones de módulos, el primer paso que podemos dar, voy a ir alternando ahora muy rápidamente, módulos que no son útiles por ahora. Imaginaros que vosotros no trabajáis en el ámbito de la inserción laboral. En el minuto 1, en el minuto 0, ocultad los módulos de inserción laboral, los módulos y los paneles de inserción laboral. Si no vamos a trabajar en el ámbito de la economía, ocultar el módulo de subvenciones, de remesas, de compromisos de pago. ¿Vale? Esto, nada más empezar. Y sabéis que tenemos un bloque denominado herramientas de desarrollo que te permite mostrar o no las pestañas. Te permite modificar, renombrar las pestañas, construir módulos, seleccionar pestañas de módulos y subpaneles. Muy bien, pues aquí, pestañas visibles y pestañas ocultas. Pues si nosotros no vamos a utilizar lo que os decía, los módulos de eh, inserción laboral, pues acciones SEPE es pinchar y arrastrar a la derecha ofertas, candidaturas, clic, clic, clic a la derecha. Idem con los subpaneles. Subpaneles, recordad, todo aquello que aparece bajo registros. La herramienta permite dejar subpaneles aunque no se vea el módulo, pero en este caso haríamos pues con ofertas, con candidaturas, etcétera, lo mismo. Bien, primer paso, ya haríamos que nuestros usuarios y usuarias no trabajaran viendo todos estos módulos de inserción laboral porque desaparecerían inmediatamente. Otros elementos que nos parecen relevantes. Campos o pestañas sobrantes. Estos campos o pestañas sobrantes es igual de evidente que antes. Y voy a aprovechar el mismo ejemplo. Estoy focalizando la inserción laboral porque me parece un ejemplo muy correcto, aunque sé que hay alguna entidad de las que están participando ahora que trabaja específicamente en la inserción laboral y seguramente no sería su primera decisión en la aplicación. Pero si yo tengo una nueva persona, si yo genero nuevas personas y resulta que tengo un módulo específico de su vinculación de esta persona con el SEPE, porque sabéis que la herramienta tiene integración, genera los ficheros del SEPE o de integración de sincronización con el Incorpora, es más que probable que en vuestra organización todos estos campos sean absolutamente inútiles. Bien, pues si son absolutamente inútiles, recordad que en la administración de la aplicación tenéis el bloque de administración de herramientas de desarrollo, nos vamos a estudio y en el módulo de personas limpiemos en el módulo de personas en las diferentes vistas que hay, no eliminamos nunca, simplemente editamos y limpiamos. Yo arrastraría estos últimos bloques fuera al SEPE, simplemente sería pinchar aquí y arrastrar toda la pestaña a eliminar, incorpora a eliminar. Guardo, despliego y en las diferentes vistas igual. No lo estoy ejecutando por no destrozar, ¿no? Una instancia de demo que de partida quiero que veáis, ¿no? Quiero que durante toda la presentación se mantenga qué es lo que se ve a priori de la aplicación. Pero el segundo paso sería esto. Vamos a eliminar pestañas, vamos a eliminar campos. Si vuestra organización nunca va a utilizar el campo fax,
eliminad el fax de las vistas. Si vuestra organización nunca va a utilizar 2 direcciones, eliminar la segunda dirección de la vista. Lo mismo en cualquier otro módulo de la aplicación. Recordad que ya habéis dibujado vuestros procesos en base a los módulos. Si en el módulo de relaciones con personas resulta que vosotros no vais en ningún caso a utilizar el campo tipo de rol en el proyecto, porque consideráis que no, que para dar altas con el tipo de relación con tal y cual serviría, ocultad el rol en el proyecto, no lo visualicemos así. Muy bien, siguiente, modificar nombres o renombrar pestañas, renombrar módulos. Si el módulo subvenciones no os convence, si el módulo subvenciones consideráis que es un módulo al que hay que llamarle de otra forma, pues renombremos pestañas. Tenéis aquí la posibilidad de renombrar todas y cada una de las pestañas y a partir de ahí el módulo de subvenciones ya no se denominará subvenciones, sino se llamará, pues, no lo sé, procesos de captación de fondos. Tenemos todas las posibilidades, todos los módulos de la organización para poder cambiarlo. El módulo de eventos, pues yo le quiero llamar eventos grupos, no, le quiero llamar solo grupos, le quiero llamar compromisos de pago, le quiero llamar compromisos, me da igual. Todos los cambios que queréis hacer aquí, simplemente hay que cambiar el singular y el plural y automáticamente aquí aparecerán módulos de otro sitio. No pretende ser esta sesión una demo de sinergia, pretende ser un indicador de inicio. Idiomas no utilizados, logo y menú principal. Para acabar, yo tengo dentro de la configuración, tengo los idiomas, tengo la configuración de la aplicación, tengo la posibilidad de ponerle los logos, de añadir aquí el logo que le quiero poner a la aplicación, tengo la posibilidad de organizar el menú y por lo tanto, si soy capaz de organizar el menú, tengo los idiomas que puedo pues decir, oye, es que yo solo voy a utilizar en castellano, separa el catalán de ahí, separa el inglés, porque no los vamos a utilizar. Y tengo la posibilidad de configurar el menú, es decir, ser capaz de establecer cuáles son aquellos registros que van a estar agrupados dentro de estos bloques que hay aquí y yo puedo mover el bloque de remesas y sacarlo de aquí para que no se vea y que quien tenga que ir a buscarlo lo vaya a ver aquí en todos, o puedo quitar inicio y ponerlo en todos ellos, o puedo ocultar encuestas, aunque posiblemente si no utilizo encuestas ya las habría ocultado. Bien, a eso nos referíamos con esa primera adaptación, con esa primera preparación inicial. ¿Vale? Hay una serie de elementos que nos van a permitir tener un CRM que ya se adecue con solo haber hecho eso y pueden ser minutos de trabajo. Evidentemente, si es la primera vez, te peleas con el CRM, foros de soporte, ayuda, pero con eso tienes módulos que se llaman como tú consideras que deberíamos llamarlo para entenderos mejor. Hemos ocultado los módulos que no utilizamos, hemos ocultado en un primer repaso un montón de campos o de bloques que no utilizamos y no vamos a utilizar para nada. Bueno, pues eso, ¿no? Les hemos llamado adecuadamente tal, los hemos organizado de una manera, tenemos solo el idioma castellano, solo el idioma catalán y además tenemos el logo de nuestra organización cuando entramos en la aplicación. Bien, ya estamos mucho más cerca. Segundo paso, la adaptación. Esta sí, planificada en función de las fases que habíamos dicho, etcétera, etcétera. Lo que acabo de decir hasta ahora debería hacerse, aunque no haya proyecto de adaptación, sin planificar y sin pensar. La persona que haya responsable de herramienta casi esto lo debería hacer sin mirar. Otros elementos en los que obviamente sí que no voy a entrar en detalle en el CRM porque podría ser eterna esta parte y tenemos vídeos sobrados que hablan de cada uno de ellos. Configurar aquello que vayáis a utilizar. Ahora ya sí, si vamos a utilizarlo para captación de fondos, configuremos el TPV, configuremos SEPA, configuremos Bizum, configuremos el correo electrónico si vamos a hacer envíos de correos. Añadamos nuevos campos, nuevas listas, nuevas vistas, creemos nuevos módulos y creemos o adaptemos informes, flujos, plantillas, formularios. ¿Vale? Esto es la adaptación, esto es lo que entendemos casi todas las organizaciones por adaptación y es, desgraciadamente, aunque es imprescindible, en lo que muchas veces nos centramos. Oye, yo quiero adaptar mi CRM y me falta un campo, me sobra un campo y en esta lista quiero añadir y quiero añadir el color de los ojos y quiero añadir en el desplegable tal y me falta una cosa que nosotros preguntamos siempre. Perfecto, maravilloso. Imprescindible, sí, pero en todo caso envuelto en todo lo demás que estamos diciendo en esta sesión. Para acabar, punto rojo. Pregunta o pregúntanos primero y adapta después. Es una casuística demasiado habitual que las entidades que tenéis mayor autonomía, mayor iniciativa, es decir, aquellas que tomáis la iniciativa en vuestros desarrollos, que sois las entidades por las que nosotros, vamos,
digamos, nos peleamos en el día a día, es decir, nos gusta, nos encanta tener entidades que tomen la iniciativa porque parte del objetivo es el empoderamiento de esas entidades, avanzan en determinados desarrollos sin, dijéramos, sin encomendarse a nadie. Lo que os decimos es que preguntadnos 1000 veces, tanto en el foro técnico para preguntar cuestiones de adaptación técnicas sencillas, como quiero crear un módulo, ¿no? Voy a trabajar así, ¿qué os parece? A nosotros nos encanta tener ratitos de decir, oye, queremos trabajar, hemos pensado hacerlo así. Nosotros lo pensamos en base a nuestra experiencia, en base a lo que os conocemos, en base a lo que nos explicáis, y os decimos, oye, mira, no, yo utilizaría el módulo de seguimientos porque creo que aquí, vale, pues sería interesante. O podéis utilizar un formulario de, o sí, yo crearía un módulo, pero lo enlazaría de esta manera. Lo decimos porque muchas veces esa adaptación bebe de los vicios, o de los vicios simplemente bebe de la manera de trabajar que teníamos hasta ahora en la organización, ¿no? He abierto tantos Excel, abro tantos módulos. Hemos llegado a tener entidades que han creado 3 módulos de personas. Bueno, es que yo tengo 3 Excel, socios, tal y cual. Bueno, en sinergia, la manera de trabajar es uno de personas que pueden tener hasta 3 relaciones, ¿vale? Pues eso es muy importante para nosotros, ¿no? Que nos preguntéis conceptualmente las veces que sean para ir orientando en la medida de nuestro humilde conocimiento, pero que dentro del CRM, pues, consideramos importante, poder iros orientando, ¿no? Poneros en la vía adecuada y a partir de ahí, obviamente, cuanta mayor autonomía en los desarrollos, mejor que mejor. Una sencilla preparación del CRM facilitará enormemente la puesta en marcha. De verdad, no sabéis la diferencia que hay de que a vuestras primeras usuarias y usuarios, incluso a la junta directiva, ¿no? O al equipo directivo, le haces entrar en el CRM, mira, ya tenemos CRM, vamos a empezar con ello. Solo con que vean allí los módulos necesarios, el logo, los nombres más o menos que utilizáis y una versión minimalista de los campos que hay que rellenar, facilitará pues, ¿no? la adopción de la tecnología por parte de la organización, aunque después haya que hacer toda la adaptación prevista. Evidentemente, siempre es necesaria una adaptación. Nunca os vais, ¿no? Nunca la entidad va a poder librarse o va a poder aislarse de hacer una adaptación y es clave pensarla y ejecutarla adecuadamente. La gestión de usuarios. De momento ya hemos preparado el CRM y ahora ¿quién la va a utilizar? Lo más importante, con mucha diferencia, no es crear usuarios, es crear perfiles de acceso. ¿Quién y cómo va a acceder al CRM? ¿Qué roles y qué grupos de seguridad van a utilizar el CRM? Esos roles y grupos de seguridad, recordaréis que los tenemos dentro de nuestro CRM también en el bloque de administración. Administrar roles no es ni más ni menos que es qué tipología de personas van a entrar. Pues si van a haber roles técnicos en el proyecto, quizás esos roles de técnicos en el proyecto no tienen por qué tener acceso al módulo de campañas. Y sí tienen que tener acceso al módulo de asistencias, pero solo pueden eliminar las que son propietarias suyas, solo pueden ver las que son de su grupo de seguridad. Por lo tanto, roles, conjunto de usuarios y usuarias del CRM que van a tener la misma capacidad de acceso. No necesariamente acceso a los mismos registros, sino el mismo perfil de acceso. Grupos de seguridad, el conjunto de usuarios que van a tener la capacidad de acceder a un subconjunto de registros, aquellos que en los roles marcábamos como puede acceder a grupo, a grupo, a grupo, a grupo, a grupo. Bien, estas dos funciones, roles y grupos de seguridad, son básicas, son imprescindibles. En entidades muy pequeñas o de un número de usuarias y usuarios muy pequeño, puede ser que tengamos esa visión de todo el mundo accede a todo. Bueno, sí, pero a lo mejor con las debidas precauciones. A lo mejor un mínimo de un rol que se llame rol de entrada, rol de inicio, rol de primeros meses, en el que no puedas eliminar nada, ¿no? Puedas acceder a todos los módulos que utiliza la organización, puedas editar, trabajar, exportar, importar lo que quieras, pero no puedas eliminar nada. Crearemos un campito que se llame eliminar y la persona administradora cuando corresponda lo eliminará. Bueno, pues puede ser una manera de hacerlo mucho menos, dijéramos, osada, por decirlo de alguna forma, que todo el mundo de principio, con una formación en la herramienta, pero sin una experiencia en la herramienta, pudiera entrar, pinchar en todas las personas y eliminarla, ¿no? Bueno, pues es clave. Para que os hagáis una idea muy sencilla o recordaros una idea que trasladamos habitualmente, los roles, si imaginamos el CRM como un gran Excel de una sola sábana, ¿no? Los roles serían indicar qué columnas
puedes visualizar, tienes habilitadas. Y de esas columnas, ¿qué puedes hacer en ellas? ¿No? Es como si se pusieran en gris, se ocultaran un montón de columnas. Los grupos de seguridad es qué filas, qué registros dentro de esa fila. Y por tanto, si tenéis una delegación en Madrid, otra en Barcelona, otra en Sevilla, otra en Lugo y otra en Donosti, podríamos tener usuarias con un rol que acceden siempre a los mismos módulos, sea en Sevilla, sea en Donosti, sea en Madrid o sea donde sea, acceden con las mismas capacidades, pero únicamente ven los registros, por ejemplo, de su zona geográfica, los asignados a la zona, pues la zona norte, la zona noroeste, o la zona Cataluña, la zona Madrid o la zona que sea. Ese es el gran objetivo de crear usuarios y roles. Una vez tengamos bien definidos esos usuarios y esos roles, como os decía, roles como columnas y grupos de seguridad como filas, ahora sí, vamos a gestionar usuarios. ¿Quién accederá? ¿Internos o externos? ¿Y esos externos cuándo? ¿O esos internos cuándo? Y hablo de externos porque una oportunidad que no podéis dejar de, como mínimo, valorar es el hecho de que se incorporen usuarios internos. Por aquí tenemos, creo que teníamos alguna persona de la Fundación Impulsa. La Fundación Impulsa pues le ha dado acceso a 150 personas mentoras de sus jóvenes y están entrando directamente en la aplicación. No están enviándole una información al equipo técnico para que lo completen, pues están entrando. Bueno, pues ¿quién va a acceder? ¿Con qué roles? ¿Con qué grupos de seguridad? ¿Y cuándo lo van a hacer? No os obsesionéis en formar a la persona que no va a entrar en el CRM hasta dentro de 3 años, ¿vale? O hasta dentro de 3 meses. No diré 3 semanas porque hay que ir agrupando cosas, pero ir formando a la gente, ¿no? Crear usuarios, asignar roles y hacer un foco en el uso específico y ahora. Es decir, coger a la gente, presentarle a la herramienta globalmente y ponerle en foco en lo que hará. Fundamental. Es importante que vuestros usuarios y usuarias no vean el CRM como los 3 módulos que yo utilizo. Es importante que digan, el CRM en esta organización abarca todo esto. Tu rol abarca esto y te lo hemos puesto para proteger datos, para facilitarte el acceso, para simplificarte el uso, pero que sepas que estás trabajando en un entorno en el que hay otras áreas de la organización que también trabajan. Y evidentemente, sobra decir que hay que darle formación a esas usuarias, a esas personas usuarias y herramientas de soporte. Darle acceso al foro, al wiki, a los vídeos, a lo que queráis. Luego comentamos rápidamente. Y finalmente, personalizadles el acceso. Es bastante desconocido por las organizaciones que cuando arrancas en el CRM, podrías decirle a cada usuario y usuaria del CRM que se puede personalizar el acceso, que puede ponerse unos dashlets. Unos dashlets es la posibilidad de ponerse en la pestaña de inicio, ponerse aquí, pues eso, mis compromisos de pago, mis candidaturas, mis grupos, mis noticias, mi calendario. Bueno, pues esto se puede personalizar. Cada usuario y usuaria lo puede hacer. También puede hacer, esas personas pueden personalizar el orden en los subpaneles. Pueden decir, oye, pues yo los quiero ver, este subpanel quiero ver primero el de compromisos de pago, porque para mí es básico y lo quiero poner aquí, justo debajo del de relaciones personas, lo quiero ver. Esto también es personalizado para cada usuario. Es también personalizado poder hacer búsquedas. Tú puedes llegar a guardar tus búsquedas y puedes tener filtros. Y quiero tener un filtro de socios y lo guardo. Y me guardo los filtros porque yo soy un usuario y usuaria que habitualmente utilizo el filtro rápidamente para buscar socios y socias porque es con lo que trabajo. ¿Vale? Pues es importante darles a los usuarios y usuarias la posibilidad, pues eso, ¿no? De personalizar inicio y dashlets, el orden de los subpaneles, los filtros propios, incluso recordarles que pueden recuperar la contraseña, que no hace falta que llamen a no sé quién a las 7 de la tarde al administrador de la aplicación porque tienen una función de recuperar, poner su correo, llegar un correo, valida, etcétera, etcétera, recuperar contraseña. Por tanto, con la gestión de usuarios protegemos los datos, pero también protegemos a las personas usuarias del CRM. Las protegemos a nivel de trabaja con los módulos que sean adecuados, con el rol necesario, con los registros necesarios. Incorporemos usuarios del CRM a estructuras ya establecidas. ¿Vale? Cuando incorporéis una nueva persona siguiendo con el ejemplo, ¿no? La Fundación Impulsa, se incorpora un nuevo mentor, mentora, pues ya se incorpora una estructura que dice, toma, tienes un usuario, un rol, una contraseña, una manera de trabajar, unos registros, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, esa visión que creo importante que es trasladarle al equipo que hay un solo CRM pero múltiples dimensiones de uso. Lo que tú ves no es el CRM puede que sea bastante más, esto es lo que tú aportas o no, lo que te pide el CRM que aportes. Muy bien, estamos ya llegando a los últimos pasos. Ya tenemos usuarios, ya tenemos un CRM adaptado, ya tenemos un proyecto, ya tenemos un liderazgo, prácticamente lo tenemos todo. Pero es que hay que empezar a trabajar.
Y en la mayoría de casos, no todos, la organización la organización trabaja desde antes de la implantación del CRM. Por lo tanto, existe un histórico. En ese histórico puede haber múltiples formatos, puede haber otra herramienta CRM previa, puede haber cualquier tipo de formato, contenido, alcance, etcétera. Es verdad que hay organizaciones que nacen con un CRM. Son las menos, primero porque tienes que ser reciente, no todas lo son, porque tienes que tener la capacidad de abordar la implantación de un CRM en el minuto cero, tampoco es sencillo, y además tienes que tener la visión, que creo que es lo más complejo de todo, la visión de que estás a cero, no tienes registros, no tienes datos, no tienes socios, no tienes contactos, no tienes usuarios, no tienes, pero crees que una manera adecuada de empezar a hacerlo es ya estructurarlo sobre una herramienta CRM. Insisto que es lo más difícil, es habitual que como estamos empezando con un Excel me sirve, con una hoja de cálculo me sirve, con mis contactos del Outlook me sirven, con el Gmail y el Google Drive y el tal me sirve, bueno, pues, ¿no? Pero en todo caso, como os decía, en un 90 y muchos por ciento de los casos, las organizaciones empezáis el proyecto CRM con la necesidad de cargar datos. No parecería en absoluto lógico que no haya la necesidad de ir cargando el histórico. Entonces, bueno, pues nos atreveríamos a decir que si el punto uno que os decía de liderazgo nos parecía el más, dijéramos, relevante a nivel conceptual para el éxito de una aplicación, para el éxito de una implantación, creo que en una votación con mis compañeros y compañeras del equipo saldría este bloque de la carga de datos existentes como el gran agujero negro del proceso de implantación de un CRM. Es decir, allí donde posiblemente no ponemos tanta atención o no ponemos tanto recurso, no ponemos tanto mimo o tanta reflexión y que acostumbra a ser pues, un elemento, dijéramos, de difícil armonización con el día a día de la organización. Para bien o para mal, somos organizaciones que no podemos cerrar la persiana, decir, durante un mes voy a migrar, voy a cambiar, voy a hacer tal, y vuelvo al mes, levanto la persiana y sigo trabajando. Lo tenemos que hacer sobre la marcha, ¿no? Volando en vuelo tenemos que hacer el cambio. Muy bien. Primer punto, decisión sobre qué datos a cargar. Oh, parece trivial, pues no, en absoluto. Es de todos los datos que tengo acumulados, ¿qué datos quiero cargar? Analizad fuentes y formatos, ¿no? Vamos a ver qué información tengo, en qué formatos. Es que tengo formatos Word. Bueno, pues si tienes listados, pero están en Word, no están ni siquiera en Excel, alerta al trabajo que hay que hacer para actualizar esa información. Es que tengo datos no creíbles. Es que tengo datos no validados a nivel de LOPD. Es que tengo datos de unos proyectos que históricamente hacíamos. Es que yo antes, hace 15 años, hacía formación y ahora soy prácticamente una API. Es decir, bueno, API, entendedme, ¿eh? Atiendo proyectos residenciales y trabajo en políticas de, bueno, pues eso, políticas de vivienda. Bueno, pues a lo mejor aquellas formaciones, dices, no tienen ningún sentido. Ni aquellos contactos ni aquellas formaciones tienen sentido. Por tanto, decidid sobre qué ámbitos de datos a cargar, analizad fuentes y formatos, ¿no? Sacar, desempolvad ficheros, desempolvad aplicaciones, el Access aquel, una aplicación que nos hizo tal, la aplicación que venía de la administración de no sé qué, que ahora tenemos nosotros, los 1.836 Excels por metro cuadrado que tenemos de promedio en las organizaciones del tercer sector y analicemos. Veamos qué calidad tiene, veamos qué formato tiene, ¿vale? Y a partir de aquí, tres decisiones o tres elementos que tienen que ser muy importantes en la decisión de vamos a cargar datos. Uno, que nos exijamos como mínimo migrar los activos y los necesarios. Otra perogrullada, pero no es tanto así. Si tú tienes 900 socios, de los cuales no tienes la seguridad de que los datos sean correctos, no hayan duplicados, etcétera, al menos carga a los socios que hoy están activos y les vas a cobrar una cuota. No dejes de cargar socios y de utilizar el CRM para la gestión de las remesas porque no eres capaz de abordar ahora 900 análisis de registros, pues haz sobre los 177 que tienes ahora. Carga esos. Carga los actuales, carga los necesarios para el día a día. Guárdatelos. Segunda cuestión, ¿cuándo migraremos el histórico? Pues ya lo veremos. Ahora, ya, avanzo en la primera fase y cuando tenga el CRM puesto en marcha, ya buscaré, ¿no? Es que al final, Pedro, aquellas formaciones sí que nos interesa tenerlas, aunque sean históricas. Bien, pero ¿las necesitas para empezar a trabajar? No, 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 ni mucho menos. Además, el Excel siempre estará ahí si lo necesito consultar. Vale, pues cuando acabemos esta fase, ya nos pondremos como objetivo de 2022 que entre junio y julio de 2022 tenemos como objetivo cargar aquellos datos, pero no ahora, no ya. Por lo tanto, carguemos lo necesario y migremos el histórico, sí,
pero cuando consideremos que es el más adecuado. Sobra decir que si el histórico lo tengo en el mismo fichero que tengo los actuales y lo tengo niquelado, no tengo ninguna duda, etcétera, carga los 900 socios, obviamente. Y ponle que están de baja los 127, los 727 restantes. Pero a partir de ahí es fácil que se nos ocurra que hay ficheros, donativos, un Excel de donativos de una cena que hicimos, que abrimos un Excel, hicimos pues todo ese tipo de información, reservémonos la posibilidad. Es mejor cargar por fases que cargar porquería. Las mudanzas se hacen de dos maneras. O me llevo todo y me paso 2 años abriendo cajas, ¿no? O miro qué me tengo que llevar y qué no, y ya me dejo en la casa anterior o reciclo aquello que no necesito. Entonces, con los datos igual. Bueno, pues antes de cargar todo, duplicados, errores, bueno, pues a lo mejor es un buen momento de hacerlo como muy buena mudanza. Y una alerta final en esta fase de decisión es qué procesos necesitan datos históricos. ¿Vale? Ya está, esto simplemente es un tema de alerta, porque si yo voy a empezar a gestionar desde aquí, siguiendo con el ejemplo de la captación de fondos, los cuotas y donativos, y quiero hacer el modelo 182, que sabéis que en el CRM aprietas un botón y tienes el 182, también sabes que necesitas 3 años de histórico. Por lo tanto, eso te exigirá, esa reflexión te exige que en el histórico de datos que cargues, al menos, aunque sea agregado, NIF, nombre, apellido, año y un donativo puntual y provincia para el 182, cargues el histórico de los 3 últimos años, ¿no? KPIs, si a la hora de hacer informes decís, pues es que yo, mira, en mi informe, en mi memoria, tenemos altas y bajas de, pues mira, de voluntarios, voluntarias y mentores de los últimos 3 años, pues habrá que cargar las altas y bajas de los últimos 3 años y no solo de los mentores activos, ¿vale? Pues ese es un poco el ejemplo. Y finalmente el proceso de carga. El proceso de carga es un proceso, como os decía, un poco agujero negro, en el que, pues bueno, os aparecen múltiples formatos y este dato no es creíble y requiere un esfuerzo por parte de la organización de revisar la calidad, de revisar duplicados. No hay consultor en el mundo. Lo más sencillo del mundo es decirte estos dos NIFs están duplicados, maravilloso. A partir de ahí tenemos entidades que dicen no, es que le asignamos el mismo NIF a personas que venían sin, ¿no? Venían sin ningún documento de identificación para temas de administración, les poníamos a todos el mismo NIF. Ah, bueno, fantástico, muy bien. Pues eso no hay consultor de fuera que lo pueda interpretar, que lo pueda analizar y por lo tanto es importante que la organización participe. Hay que preparar ficheros, ver la calidad, dotarlos de una cierta estructura. Hay Excels que parecen cuadros de Dalí, que todo tiene una forma un poco así, que hay una de las columnas es de actividades, hay otra columna que es de histórico, hay otra que recoge tres, va recogiendo cada 3 usuarios, hay una columna de estas que es de combinar las celdas y que ahí ponemos el dato de... Bueno, pues todo eso a la hora de cargarlo, ya os podéis imaginar que a la hora de cargarlo en el CRM son estructuras que no tienen sentido en ninguna base de datos. Bueno, que tenemos además una información que tiene que pasar de la sábana, es decir, imaginando el Excel, a múltiples módulos. Nuestra situación más habitual es encontrarnos con un Excel muy, muy bien estructurado que esté, que tiene 15 campos que van a la ficha de persona, 3 que van a la de relación persona, porque es la alta y baja de socio, 4 que van a la de compromiso de pago, porque tenemos ahí el número del IBAN, la periodicidad del pago y el primer pago, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que decidir, en base a aquel mapa de procesos que decíamos, a dónde va a ir a parar cada uno de los campos o de las variables de la información que tenemos. ¿Cómo van a convivir las aplicaciones en el proceso? Aquello que os decía es que el formulario web va a seguir escribiéndonos en una hoja de cálculo. Yo ya voy a empezar con el CRM, pero mientras van a convivir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cómo? En el proceso de carga de datos, a lo mejor hay un periodo en el que tengo que picar datos a mano. Los que me lleguen a aquel formulario, mientras no integre el formulario, pues tendré que picarlos aquí. ¿Vale? Y después 2 elementos muy importantes. Solo hemos destacado uno, pero van relacionados. Format a usuarios y usuarias del CRM antes del uso real. Utilizar un entorno de test, poner registros que después borraréis. Lo que no podemos hacer es poner un usuario o usuaria del CRM. Hola, buenos días, te voy a hacer una formación, bla, 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 módulo, módulo, rol, aquí, crear, no crear, etcétera, etcétera. El siguiente usuario, el siguiente seguimiento, el siguiente expediente, el siguiente tipo de relación, el siguiente tal, directamente ya es en real. Ya tienes aquí los datos en real. Cuando a esa persona le va a costar Dios y ayuda encontrar aquello que antes tenía muy dominado en el Excel, encontrarlo aquí, hacerle formación previa. Y después, en mayúsculas, no lo ponemos en más grande porque quedaría un poco feo. Los datos caducan. Los datos caducan.
Los datos caducan. Debería rayar el disco durante 5 minutos. Los datos caducan. Eso significa que en el momento en el que nosotros, ya no en el momento que carguemos los datos en el CRM, no, 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 no. En el momento en el que nos llevemos la copia de aquel Excel, por seguir con el ejemplo, que nos vamos a llevar, a partir de ese momento los datos empiezan a caducar. Alguien va a cambiar una dirección postal, alguien va a añadir un móvil, alguien va a poner una fecha de baja y eso no va a estar reflejado en nuestros datos porque lo que yo me he llevado es lo que voy a cargar. Por lo tanto, es importantísimo y ahí os podemos aconsejar, ayudar, asesorar o insinuar. Es muy importante que el responsable de proyecto y el responsable de herramienta tengan el control. Ese es aquello de los puntos que decíamos. Si no hay un control interno de la organización, alguien tiene que ser capaz de decir, "Ep, equipo de atención directa, equipo de proyectos residenciales, mañana vamos a migrar vuestros datos. Por lo tanto, aprovechar tal a partir de mañana a las 8 de la mañana, si tenéis que anotar un dato en un post-it, por favor, que tampoco hay tantos. Ya tenemos pensado, revisado, analizado vuestros datos, con lo cual lo único que vamos a hacer es migrar. Y ya hemos hecho un par de ejemplos internos, funciona. Lo que nos llevemos mañana va a ser lo que tengáis al día siguiente cargado allí. Y entonces, como ya los habéis formado, como ya saben cómo van a trabajar, entran allí y al día siguiente siguen trabajando con los datos. Es este y no otro el punto más importante y complejo de la gestión de un CRM. A medio plazo o a corto o medio plazo, el CRM os va a hacer hipereficientes. En este momento vais a ser la entidad más ineficiente del mundo. En el momento en el que convivan dos aplicaciones, en el que la gente no pueda registrar datos directamente en el CRM, que estén empezando a aprender, que los datos sean los que acabamos de poner, etcétera, etcétera, etcétera. Si le añades eso, que ya hemos puesto integrados el formulario no sé dónde y llegan inscripciones a un evento que estamos haciendo, bueno, pues eso. De ahí la importancia de la planificación, la importancia de, yo qué sé, ¿no? Os pondré un ejemplo muy estúpido. No migréis datos de compromisos de pago, pagos y remesas el día 17 o 18 si hacéis la remesa el 25. Cuando acabe el 25, nos queda un mes por delante hasta el siguiente 25 para revisar que todos los pagos puedan ir allí o que todos los socios estén de alta, o etcétera. ¿Bien? Es, como os decía, un elemento fundamental. Vuestra organización nace casi siempre antes de... nace cuando se implanta el CRM, siempre hay una historia. Parece coherente tener ese histórico en el CRM, es decir, no guardemos aquel Excel de por vida fuera, simplemente hay que decidir el cuándo y el cómo. Muy bien, y acabo con tres elementos muy rápidos. Uno, un par de esquemas que nosotros utilizamos en nuestra sesión de RFB que suma, de alguna forma, la adaptación inicial del CRM, la gestión de usuarios y la carga de datos. Este esquema que veis delante es un esquema que utilizamos, que con algunas de vosotras ya hemos utilizado en nuestras sesiones de requerimientos, que están todos los módulos de sinergia y lo que hacemos, no lo voy a hacer ahora obviamente, pero lo que hacemos es ir poniendo en rojo, en verde, en amarillo, en azul, todos y cada uno de estos módulos. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Pues si vosotros no vais a utilizar los módulos de inserción laboral, vuelvo al ejemplo que hacía al principio, pondré en rojo ofertas, candidaturas, incidencias SEPE, acciones SEPE y ficheros SEPE. Si resulta que nuestro módulo de objetivos y valoración, que sí los vamos a utilizar porque hacemos atención directa, resulta que son muy interesantes, pero tenemos que adaptarlos porque en la valoración hay 27 ítems que aquí no están y queremos hacerlos, pues lo pondré en amarillo porque hay que hacer una modificación relevante. ¿Veis? Como veis aquí, en verde, los módulos a mantener. Oye, el de personas prácticamente me encaja, Pedro. Hay un pequeño cambio, hay nada, le tengo que añadir un par de campitos del color de los ojos que decíamos antes, pero prácticamente es este. El módulo de interesados no lo vamos a utilizar en rojo. El módulo de eventos, inscripciones, sesiones y asistencias, sí. El de ubicaciones no lo vamos a utilizar. El de remesas, no vamos a hacer las remesas porque no hacemos remesas bancarias, pero subvenciones, sí, pero lo tengo que modificar. Bueno, pues esto, cuando acabas de dibujar y cuando todos y cada uno de los módulos tienen un color, incluyendo módulos nuevos que hay que crear. Oye, Pedro, tenemos que recoger el número de cucharadas de azúcar que le ponemos al café. Es un dato importantísimo en nuestra organización. No hay módulo del CRM ni que tenga la cobertura actual ni que se pueda adaptar de forma óptima, pues pondremos aquí módulo cucharadas de azúcar en café, lo pondremos en azul y será uno de los módulos a crear. Y el siguiente elemento que también utilizamos es el de estructurar otros elementos que no tienen que ver con la estructura modular, pero que son básicos. Y aquí estamos hablando de carga de datos, qué ficheros hay que cargar, ¿no? De esta reflexión que hemos hecho de, pues ahora para empezar vamos a cargar A, B, C y D y aquel access, aquellos dos access y no sé cuántos, pues esto. ¿Qué automatismos y flujos de trabajo hay que hacer? Oye, pues necesitamos que cuando se genere un nuevo socio haya un aviso a administración. Perfecto. Cuando se dé de baja a un usuario, el equipo, su persona responsable, su referente en el proyecto, reciba un correo. Bueno, pues vamos. Informes.
enseguida vamos a hablar de explotación, pero habrá que definir qué informes tengo y cuáles necesito. Plantillas, qué plantillas tengo y cuáles necesito. Formularios, qué formularios debemos integrar. Y si hay que hacer área privada y si hay que integrar con otra herramienta. Formación, si hay que formar a qué users, si hay que formar a 4 o 5 usuarios muy expertos, precisamente porque tengo uno en Donosti, otro en Barcelona, otro en Lugo, otro en La Coruña, otro en Sevilla, y estos los quiero hacer referentes del resto del equipo para que le pregunten a esa persona, etcétera. Si tengo que hacer formaciones específicas en economía, en campañas, en informes, etcétera. La formación importantísima a las personas que administren la herramienta, a esos expertos, ¿no? Los responsables de herramienta, y si hay que hacer algún otro tipo de formación. Y finalmente, acceso a la formación, acceso a la información. ¿Qué usuarios, qué roles y qué grupos de seguridad? De nuevo, cuando completas esto, la visión que tienes de qué va a ser el CRM para ti es absolutamente clara. Lo que hay que hacer luego es trasladar esto a un plan de proyecto. Pues tenemos que modificar este módulo, lo primero que tengo que hacer es ocultar estos 7, etcétera, etcétera. Es una metodología que nos funciona, muy sencilla, que nos permite en un par o 3 de horas dibujar. No sabremos si hay que cambiar 7 campos o 8, o si hay que cambiar un desplegable o una vista, o hay que mover en pestañas a paneles, pero sí sabremos que hay que crear 3 módulos nuevos, que hay que ocultar 17 y que hay que hacer 4 formularios y que hay que preparar 3 informes específicos para la organización. Muy bien, y nos quedan 2 últimos elementos. Ya estamos trabajando, ya tenemos al equipo trabajando porque tiene datos, tiene usuario y tiene un modelo adaptado. Hay que seguir el proceso. Ese seguimiento del proceso del día a día tiene que ver con 5 elementos muy sencillitos, ¿eh? Pero uno, validar la calidad del dato y procesos. Alguien tiene que periódicamente ir mirando que, pues yo qué sé, donde cargamos la ficha de persona, pues la gente está cargando los datos que pedimos, ¿no? Y no es un dato que está tan oculto porque está abajo a la derecha en la pestaña tal que nos parece interesantísimo, pero nadie lo pone. Bueno, pues oye, revisemos que la calidad se está metiendo, que estamos metiendo los datos donde corresponde, como corresponde, correos electrónicos, teléfonos, etcétera. Evidentemente hay que dar soporte a usuarios del CRM. Hay que ser capaz de tener que tengan una referencia a si tengo una duda, y puede ser en el foro de Sinergia directamente, puede ser a un key user, ¿no? Que lo pongo aquí como tercer elemento, puede ser cualquier elemento. ¿Vale? Pero hay que permitirles un soporte. La gente tiene que utilizar el CRM estando tranquila de que no tiene por qué saber todo aquello que ocurra delante de la aplicación, que va a haber alguien que le pueda resolver dudas. Los key users, para nosotros clave, más allá del concepto de key, que ya lo significa, es importante tener aquellos usuarios y usuarias avanzadas, que pueden ser por experiencia, que pueden ser porque ya se manejaban con otra aplicación, que puede ser por edad, por conocimientos, por perfil. Siempre hay las personas que se ve casi a kilómetros, ¿no? Que se manejan muchísimo mejor con la aplicación, que la entienden, habitualmente además son los que están en el día a día, ¿eh? No son personas, ¿no? Desde la junta directiva, sí, la junta directiva puede haber personas excepcionales, pero el que está en el día a día rellenando los datos de seguimientos en la atención directa, si además se maneja, ponerle ese gorro de key user. ¿Por qué? Porque además pueden ser las personas que completen estos registros de dudas y propuestas. Es imposible que hagamos una adaptación perfecta. Habrá gente que tenga dudas, oye, ¿por qué este campo está aquí? ¿Por qué utilizamos esto? No distingo entre socio de tipo A, socio de tipo B. Si un usuario está en 3 proyectos, ¿cómo lo podemos poner? Etcétera. Y que haga propuestas. Oye, pues nos faltaría una pestaña en la que recoger los datos de voluntariado, que no la tenemos, y oye, nos iría muy bien tenerla aquí. O de la misma forma que hacemos las sesiones, podemos poner qué actividad hemos hecho en las sesiones y ya registrar cómo ha ido la sesión y así nos ahorramos el, pues hacedlo. Todo esto nos tiene que llevar a un manual de procedimientos básico. No es un manual de usuario, de procedimientos. Un manual donde decimos cómo trabajamos en nuestros procesos. Cómo hacemos una alta, cómo hacemos una baja, cómo hacemos una atención, cómo hacemos un evento, cómo hacemos una campaña, cómo hacemos... Todo ese tipo de información está ahí. Está ahí. No es para crear una persona, pinchas donde pone nueva persona, te aparece un... Si queréis hacerlo, lo hacéis, pero la herramienta ya tiene manuales, tiene vídeos, una vez lo has aprendido, pues no vas a volver a ir allí, pero sí es importante los manuales de procedimientos, tanto para que vuestro equipo entienda, el equipo de la organización entienda que seguimos trabajando, hacemos lo mismo, pero lo registramos en otra aplicación, que posiblemente lo hacemos de otra manera y para que en el futuro próximas incorporaciones también puedan trabajar de esta misma manera. ¿Vale? Y finalmente la explotación de datos. Sabéis que en Sinergia tenemos 2 bloques excepcionales de explotación de datos, que son, por un lado, las plantillas de Mail Merge, el ser capaz de tener plantillas, de decir, oye, cuando alguien me tiene que firmar un alta, pues tengo un documento de alta que ya sale documentado. Necesito listados de personas que participan en eventos. Necesito un diploma porque nos dedicamos a cursos de formación. Necesito generar recibos porque hacen copagos de servicios, etcétera. Bueno, pues identificad
las plantillas, implementad las plantillas, ¿vale? Además de eso, exactamente igual con los informes. Sabéis que tenemos plantillas en PDF, etcétera, no entro ahora, ¿eh? Y tipos de informes, pero de nuevo, informes. Sinergia tiene veintitantos informes de partida, que si el seguimiento de las asistencias, que si la gestión económica, que si tal. Pues entonces revisad los informes que hay, estableced cuáles son los informes que vuestra organización necesita y hacer la diferencia. Oye, tenemos que crear un módulo porque en Sinergia no está de base un módulo que yo qué sé, me da igual, que saque las horas multiplicado por el coste que tiene para cada usuario y por tanto nos dé el total de coste que tiene cada mes las atenciones que hacemos de determinado tipo de un usuario. Es perfectamente fácil de hacer, sencillo de hacer, no está entre los estándares. Bueno, pues como os decía, en este ámbito de la explotación de la información, revisar informes base que tiene Sinergia, revisar los KPIs a partir de vuestras necesidades, mirad qué plantillas son necesarias y, por tanto, procedamos. Hay dos elementos más que nos parecen menos relevantes, pero que vale la pena recordar. Uno, que Sinergia ya tiene tareas de validación, es decir, que ya os envía correos semanalmente a las entidades que os vayáis incorporando o que son nuevas en la aplicación, les resultará de gran ayuda porque a medida que vayan incorporando información, la herramienta les dirá, pues oye, tengo 2 NIF repetidos, tengo un pago que no tiene compromiso de pago. Bueno, todo ese tipo de información puede ser útil. Y finalmente os podéis plantear otros informes de control. Si estamos iniciando el uso, es posible que queráis decir, mira, es que para nosotros la fecha de nacimiento y el género es importantísimo, porque, bueno, porque todos nuestros KPIs luego vienen a... Y no lo puedo poner como obligatorio, porque el proveedor de las cápsulas de la cafetera no necesito ponerle en el género ni la fecha de nacimiento y estará como una persona más. Bueno, pues a lo mejor crearte un informe que diga para todas las personas qué tipo de relación sea igual a usuario de servicios o como le acabéis denominando, tener allí cuáles de ellos tienen o bien la fecha de nacimiento o bien el género vacío. Entonces, esos informes de control llevan a lo que vemos en el punto anterior de validación de la calidad. No, es vamos a ir verificando que la calidad de lo que estamos registrando en el CRM pues es la que esperamos. Y no nos demos cuenta en el minuto 88 de partido, nos demos cuenta en el minuto 10 de partido cuando estamos arrancando con el uso para poner, ¿no? Reformular al equipo esa necesidad, poner el dato de forma más visible, incluso solicitar, oye, Sinergia, ¿podemos hacer algo para que, bueno, pues ya veremos las 1000 procedimientos técnicos que se pueden abordar. Bien, el uso del CRM exige seguir la calidad y la entidad debe exigir al CRM la capacidad de explotar la información de forma adecuada. No, si registramos, obligamos a los equipos a registrar, si nos obligamos como organización a registrar, debemos exigir win-win, ganar también nosotros. Y eso implica tener plantillas, tener informes, etcétera, etcétera. Acabo. Últimos 5 minutos de mi presentación. El día a día con Sinergia TIC. Estamos aquí. Este no es un proyecto en el que tú como organización, vuestra organización haya descargado una aplicación en la nube y a partir de ahí, ¿no? Busco si hay manuales y trabajo con ella. Estamos aquí. Y si estamos aquí, pues nos tiene que llevar a ofreceros, a proporcionaros una serie de puntos de contacto que creemos que deben consolidar o facilitar o garantizar el éxito. Nunca se debe decir, pero intentar acercarnos al máximo al 100% de probabilidades de que la implantación sea un éxito. Antes de la adhesión, tenéis webs y tenéis materiales en YouTube. Hemos hecho demos y hemos hecho presentaciones. En algunos casos hemos hecho sesiones de requerimientos funcionales básicos, ¿no? El esquema este que os presentábamos antes. Es posible, esperamos, queremos que sea así, que accedáis al CRM, dijéramos, con toda la información posible sobre qué representa esta implantación. Tanto es así que hay entidades que casi nos dicen, oye, yo quiero adherirme, ¿cómo puedo hacerlo? Y casi somos nosotros los que decimos, para un momento, ¿de verdad? ¿Y para qué? ¿No? ¿Tenemos claro para qué? Etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, tras la adhesión, ¿no? En el punto en el que nos encontramos en la transparencia una de esta presentación de, vale, pues, ¿no? Me acaban de enviar un correo diciendo que bienvenidos, ya estamos dados de alta, tenemos una instancia, podemos acceder, pues bueno, en esta última transparencia volvemos ahí. Tras la adhesión también tenéis sesiones cero de bienvenida, ¿no? Sesiones que se encarga de coordinar e impartir Ana, en la que, bueno, pues
os traslada unos cuantos de estos ítems que acabamos de explicar aquí, nos presentamos, nos ponemos caras, que muchas veces pues ha sido, ¿no?, un par de demos y no tal. Bueno, intentamos haceros una acogida, ¿no?, como entiendo que hacéis vosotras en vuestras entidades con las personas que se incorporan, pues nosotros igual, pero tenéis nuestros foros de soporte para el uso del CRM, tenéis vídeos, un canal de YouTube completísimo con vídeos autoformativos, tenéis nuestra wiki también detalladísima con el uso de la aplicación, tenéis sesiones de soporte conceptualmente tantas como necesitéis, es decir, tanto individuales como estos webinars que estamos haciendo. Tenéis la posibilidad de contratar servicios, tenéis la posibilidad de solicitarnos, oye, pues tenemos que hacer esa carga de datos, ayudadnos con este proceso, tenemos que hacer una adaptación, ayudadnos con eso, tenemos que hacer una formación, ayudadnos con eso, o tenéis incluso vía webinars, vía la web, experiencias de otras entidades. Nos llamamos Sinergia, entre otras cosas, porque era nuestro objetivo que fuera un proyecto en el que 1 más 1 fueran 3. Es decir, que si consideráis que hay organizaciones que por el perfil, por el ámbito que trabajan geográficamente, por lo que sea, consideráis que pueden tener una experiencia cercana, ¿no? Dicho de otra forma, que si han cometido ya errores que no queréis cometer vosotros, pues podemos poneros en contacto, podemos hacer que, bueno, pues que fluya la experiencia entre entidades. Por lo tanto, estamos ahí y entendemos y queremos que sea así la diferencia entre ir solos o ir acompañados en un proyecto colaborativo como Sinergia TIC. ¿Vale? Mi última transparencia. Una serie de recordatorios amistosos. En primer lugar, que es un proyecto estratégico no operativo. ¿Vale? Esto no es un proyecto técnico, es un proyecto conceptual, estratégico, que cambia maneras de hacer, que tiene que ser una apuesta de la organización, etcétera. Sin prisa pero sin pausa. Resultados a medio plazo y a futuro con la integración de todo, casi toda la entidad. Hay que ser ambiciosos, lo comentábamos antes. Segunda reflexión, es un proyecto que no acaba nunca. Hay una fase de convivencia con soluciones o recursos anteriores, pasos cortos, mirada larga. ¿Vale? Fases, 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 fases. Vamos a ponernos un objetivo en 3 meses y vamos a cumplirlo y no vamos a coger una carta de todo lo que voy a hacer en la vida con el CRM y además no voy a poder avanzar en ella, ¿no? Pues eso es clave. Si no provoca cambios en la organización en cuanto a responsabilidades, procesos, relación, etcétera, no lo hemos hecho bien. Simplemente hemos clonado en el CRM lo que antes hacíamos con Excel, ¿no? Y permitidme poner a Excel casi como ejemplo negativo, no lo es. Es una aplicación potentísima para según qué cosas. Si no mejora la eficiencia global, no lo hemos hecho bien. Y la eficiencia global es como suma de todas las individualidades. Aunque puede ser, casi os diría que es seguro que habrá alguien en la organización que pierda eficiencia o que crea perder eficiencia. Aquella persona, aquel profesional que, oye, yo lo tenía en mi Excel cuadradito, cerradito aquí, yo me lo controlaba, yo era el único y tal y cual, y ahora me habéis hecho cambiar de aplicación y tengo que entrar y no sé qué, permisos y roles. Sí, posiblemente no es la persona más eficiente, pero la organización ganará. Porque esa persona, primero, la información no será suya, sino de la organización y la capacidad de relacionar el proyecto, la subvención, el usuario, la economía, los informes, etcétera, etcétera, será mucho mayor. Y además, si no mejora la gestión de la información a nivel de protección de datos y de la explotación, tampoco lo hemos hecho bien. O sea, no haría falta estas alforjas para un viaje en el que después de montar un CRM, roles, grupos de seguridad, copias, no sé qué, no sé cuánto, al final, a nivel de LOPD, de Reglamento General de Protección de Datos, no estuviera la información mucho mejor protegida o que para sacar un informe, al final siempre lo que tuviera que hacer es sacarme toda la información, llevármela a un Excel y hacerlos desde allí. Bueno, pues no lo hemos hecho bien si no somos capaces de explotar esa información. No hay implantación sin coste. ¿Vale? No solo en la tecnología o en lo que cueste asociarse a Sinergia CRM o en lo que cueste, no, no, también en los recursos internos o externos, pero destacamos internos necesarios para llevarlo a cabo. Hay que dedicarle tiempo. Esto es de sorteamos quién va a ser responsable del proyecto CRM o sorteamos quién va a ser el responsable técnico del CRM y quién va a hacer la administración, tú por haber levantado la mano, tú porque pareces muy espabilada, tú porque no sé cuántos. No, requiere, como siempre se dice en estos casos, requiere tiempo, es decir, en qué momentos voy a hacerlo y qué voy a dejar de hacer, requiere formación y recursos, es decir, si no sé todo, ¿quién me va a formar? Si no sé todo, ¿a quién preguntar? Si lo sé todo, ¿qué hacemos buscando fuera? ¿No? Pues ya lo hubiéramos hecho nosotros. Requiere responsabilidad otorgada, requiere que todo el mundo sepa quién es el responsable del proyecto, que no te gires la cara cuando esa persona vaya a pedirte cómo trabajas o tus datos o te diga hay que parar durante 3 días
mientras yo cargo los datos o mientras cargamos los datos. Bueno, pues esos recursos son necesarios y hay que contar con ellos. Y hay que contar con ellos. No os subáis al carro de montar el CRM justo en el momento en que todos los recursos de la organización vamos locos porque resulta que somos una organización que nos dedicamos a hacer, pues yo qué sé, actividades de verano, ¿no? Nos dedicamos a hacer, pues, campos, campos de trabajo en no sé qué zonas de Europa, África y Oceanía y las juntamos todas o el 90% se desarrollan entre el 30 de junio y el 30 de agosto. Pues no seríais la entidad ideal para implantar en verano el CRM, posiblemente. ¿Vale? A lo mejor entre octubre y diciembre es vuestro momento. Pues encontremos ahí ese momento adecuado. Y finalmente, montar un CRM es una responsabilidad compartida. Y nos ponemos ahí, ¿no? Es compartida también con nosotros. Somos responsables o nos hacemos responsables de intentar que haya un éxito, pero es compartido el liderazgo, la adecuación, el pedir, el guiar, el asumir, el creer, el participar, el aportar, el autoaprender, el documentar, el alertar, el acompañar, el validar, todo lo acabado en ar, er, ir que se os pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque a veces es tan importante contar en la mesa de las decisiones con la persona que luego se pelea en el día a día con el registro, como es importante que las personas estas, que a las que además se les pide opinión, hagan un esfuerzo de autoformación, porque haya sinergias entre personas del mismo equipo, porque haya key users, porque haya personas del equipo directivo que se mojen, que entren en el CRM, que aporten, ¿no? Que no lo tengan solo como un gasto de y hemos gastado en esto para, no, no, no. Me he metido dentro, he apoyado, ¿no? Que haya voluntariado que diga, mira, mi aportación era otra, pero creo que por mi perfil os puedo hacer una aportación fantástica en este proceso de implantación, etcétera. Bien, hasta aquí y esperando, como ocurre casi siempre en estas ocasiones, esperando no estar solo, de nuevo en el proceso, esperando que sigáis estando aquí, estáis. Aquí es donde habremos cortado el vídeo, que dejaremos colgado ahí para. Esto será vídeo obligatorio con examen para las entidades que se incorporen. Rosaura, que estabas por ahí, ¿eh? Tendrá examen de las entidades que os incorporéis o que se incorporen. Pero el objetivo era básicamente, ya os decía al principio, os he alertado, ahora no me culpéis por ello, pero os he alertado que era una presentación más conceptual que otras veces. Esto no es tanto coger el CRM, venga, hoy hace cosas y mira Pedro y no, hemos hecho. No, era conceptual, pero nos parece importantísimo. Nos parece importante saber en qué te metes, saber en qué se mete tu organización. Luego después preferimos que haya un cierto miedo a que haya después una incapacidad de asumir correctamente el proyecto. Tenemos 130 entidades en el CRM. Muchísimas de ellas no han contado ni con nosotros para la implantación o lo han hecho de forma interna y se han sabido fasear. Pero también tenemos algunas que estamos convencidos que llevan 3 años con nosotros y deberían estar haciendo un uso muchísimo más importante del CRM del que están haciendo ahora, ¿no? Y que no les dan los recursos y que no hay una persona que lidere, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,